¿En verdad existieron? Las ciudades fantásticas que nunca han sido encontradas. El estudio de la historia no es sencillo. Los seres humanos han sido sumamente curiosos con respecto a analizar sus orígenes, ya que una de las formas de entender qué es lo que somos es analizar de dónde venimos. Por eso, el estudio de la historia sigue siendo uno de los principales objetivos del ser humano como conjunto. De hecho, hoy en día es una de las razones del por qué se toman decisiones de orden social. Los conflictos armados son un ejemplo. Muchos países toman decisiones de corte internacional en función al pasado histórico de cada uno de los países involucrados. Pero este no es el único de los motivos. Como seres humanos individuales, tenemos la posibilidad de explicar nuestros orígenes al entender quiénes son nuestros padres, entender a qué es a lo que se dedican, el lugar donde viven y datos similares sobre sus antecesores. Pero, ¿qué hay cuando se intenta entender los orígenes de un grupo? Lo étnico es muy importante, porque es de lo que se sustenta el origen de los estados-naciones de la actualidad. Sin embargo, entender los procesos históricos es complicado, si incluso hoy en día resulta difícil discernir entre qué situaciones tienen más importancia con respecto a otras. Distinguir entre tantos eventos pasados es todavía más complicado. Además, los métodos históricos de investigación son sumamente cambiantes. Lo que pareció ser incontrovertible en un punto de la historia, nuevas evidencias lo refutan, creando nuevas narrativas históricas de los eventos del pasado. La situación es que estos nuevos descubrimientos de la historia como ciencia traen cambios también en la sociedad que repercuten, por lo que un sector al borde de la ciencia puede tener un interés especial en recuperar evidencias que refuten nuevamente a la ciencia, pero sobre todo ayuden a recobrar el valor de las narraciones históricas que sustentan naciones, etnias, religiones, ideologías, etc. Por esto analizaremos estas increíbles ciudades que, si bien no tienen la evidencia científica de su existencia, sí componen mitos fundacionales importantes para la historia del ser humano. A continuación te contaremos las más fantásticas e increíbles ciudades que aún no se confirma al 100% su existencia. La primera ciudad fantástica de la que voy a hablarte es quizá la más famosa, la Atlántida. Esta ciudad significa la ciudad de Atlas y es mencionada en textos escritos por el filósofo Platón. En estos relatos se menciona que esta ciudad fue una potencia militar que existió hace 9000 años. Más que una ciudad, la Atlántida era un imperio que dominaba el oeste de Europa, el norte de África, hasta que finalmente no pudo con Atenas. El relato dice que esta poderosa isla desapareció en tan solo una noche, debido a una catástrofe que no se describe en los relatos, pero que ha creado diversas especulaciones al respecto. Además de que la catástrofe hizo desaparecer por completo la isla, también formó un mar innavegable donde se encontraba, volviendo imposible su acceso. La imposibilidad de llegar a dicho territorio hizo que las siguientes generaciones se olvidaran de su existencia. La narración de Platón como una región que en verdad existió y que además tiene como evidencia unos supuestos relatos reales de Solón han influenciado a muchas personas a investigar su probable localización y encontrar evidencias de su existencia. Las investigaciones más modernas sobre sus supuestas fuentes históricas han sido descartadas, ya que no se han encontrado rastros. Expertos mencionan que los relatos sobre la Atlántida presentan anacronismos y datos imposibles de comprobar, por lo que se especula que no es más que un mito que ayudó a explicar un desastre natural en el pasado. No solo hay historias de imperios o islas que desaparecieron sin dejar rastro, también existen historias que hacen referencia a la desaparición de continentes enteros. Este es el caso de Lemuria, un supuesto continente que se inundó por el Océano Índico. Este continente desaparecido ha sido referenciado por teorías ocultistas sobre el origen de la humanidad. Este continente fue nombrado por el zoólogo Philip Sclater, quien intentaba explicar el por qué había fósiles de lemures en Madagascar y la India, pero no en África o en el Oriente Medio. El zoólogo especulaba que este lugar era el hogar ancestral de la humanidad. Posteriormente, este relato fue tomado por oscurantistas que utilizaban este lugar mítico como base que sustentaba sistemas mitológicos religiosos como el esoterismo, que establecía que los primeros humanos, los lemurianos, provenían de dicho lugar.
La teoría de la existencia de este supuesto lugar fue descartada totalmente por la ciencia gracias a la teoría de la tectónica de placas, que establece que el movimiento natural de las placas tectónicas haría imposible la desaparición de masas continentales tan grandes como la descrita en los relatos de Sclater, por lo que es improbable, según la ciencia, que exista una masa continental que conecte a la India con Madagascar. Otra ciudad fantástica descrita por relatos griegos es Hiperbórea, un territorio que se encontraba al norte de Tracia. Se creía que en este territorio vivía el dios del viento Bóreas, en compañía de sus hijos. Se decía que los hombres que habitaban este territorio tenían costumbres primitivas, tanto que los primeros hombres que los encontraron al cruzar el océano decidieron escapar y regresar a su país debido a lo que observaron. Esta fue una de las ciudades ideales descritas por grandes filósofos griegos como Heródoto, Virgilio y Cicerón, quienes relataban que las personas que vivían en esa ciudad gozaban de una entera felicidad. Los relatos indican que el sol salía y se ponía solo una vez al año, por lo que muchos suponen que la ciudad podía ubicarse en el círculo polar ártico. Otros relatos mencionan que los habitantes de esa región eran grandes soldados que venían de la Atlántida, pero que habían logrado sobrevivir porque eran seres más bendecidos que los atlantes. En la actualidad, escritores esotéricos como Jason Jeffrey afirman que los hiperbóreos eran los orígenes de la humanidad, quienes los describe como una raza sin inteligencia que se reproducían asexualmente. La siguiente ciudad perdida, o más bien continente perdido, es Mu, masa continental desaparecida propuesta por el escritor de viajes Auguste Le Plongeon en el siglo XIX. Este escritor afirmaba que civilizaciones antiguas como Egipto y Mesoamérica fueron creadas por refugiados de Mu, lugar que se localizaba en el Océano Pacífico. Una de las cuestiones más llamativas de este supercontinente perdido es que se ha especulado que de él provienen las grandes tecnologías que más tarde se difundieron por el mundo, entre ellas aquella que permitió la construcción de las grandes pirámides localizadas alrededor del mundo. En este relato se habla que, al igual que la Atlántida, este continente fue destruido por los dioses debido a la decadencia de su población. Además de que la teoría de la probable existencia de este continente ya ha sido desechada por el desarrollo científico en materia de la geología, los arqueólogos han desmentido el probable parentesco entre las civilizaciones de América, las civilizaciones de las cuencas del Mediterráneo y las culturas del Oriente Medio, tal como defienden los defensores de la existencia de Mu. La última ciudad de la que te hablaré el día de hoy es Hiva, una isla mítica de la cual supuestamente provenían los ancestros de los nativos de la isla de Pascua. Según la mitología de la isla de Pascua, Hiva es donde vivían los antiguos sabios maorí, que pronosticaron que esa tierra terminaría por hundirse. Esta predicción se cumplió, sin embargo, hay evidencias posteriores que indican que el hundimiento de la isla fue parcial. Esta teoría es mucho más probable, ya que un hundimiento parcial sí se puede dar por factores de la Tierra, al contrario de otras leyendas sobre ciudades fantásticas que hablan de una desaparición súbita de un territorio completo. Además, estas premisas también se han utilizado para explicar las extinciones de las civilizaciones de la isla de Pascua, por ejemplo, la pérdida de tierras cultivables debido al hundimiento, efecto que obligó a las sociedades de esa zona a migrar en búsqueda de tierras con mejores condiciones para la vida. Ahora que conoces estas historias, cuéntanos qué te parecen. Déjanos un comentario si te gustó este tema para hablar sobre más temas relacionados con la mitología. ¿Qué te ha parecido lo más interesante del video de hoy? No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.